Y en nuestra formación cristiana tenemos que ir entendiendo que no todos vamos a ser tratados de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay quienes, por ejemplo, vivieron una vida en un hogar integrado, en un respeto de padres e hijos, donde se le dio amor, donde se le recibió, donde el hijo fue planificado, donde no tuvo problemas el muchacho, ¿verdad? Más que estudiar y sacar buenos grados y creció en un hogar cristiano y no conoció nunca lo que es el mundo. Entonces esa persona no se puede decir que va a llevar el mismo proceso que aquel que hizo pacto con el diablo, que llegó a ser sacerdotisa de Satanás. O sea, no va a ser la misma situación, no va a ser la misma condición, ni se va a esperar, hermano, que todas las personas estén poseídas, porque no todas las personas en el mundo están poseídas, porque hay diferentes niveles de trabajo de Satanás. Hay personas que son poseídas por Satanás, hay personas que son influenciadas desde afuera por Satanás y sus demonios. Cuando digo Satanás, hermano, no piense en el diablo, ¿verdad? Como persona, sino piense en su ejército, piense en los demonios, piense en los espíritus inmundos, ¿verdad? Que están a cargo de Satanás. No se crea usted tan importante como para creer que Satanás se le va a enfrentar uno a uno con usted, ¿verdad? Al único que se le enfrentó a uno, usted ya sabe quién fue, ¿verdad? Y ya no le quedaron ganas de regresar, que fue a nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces aquí fíjese que habla el Señor y dice, hay quienes no les va a imponer una carga más, porque no conocieron las cosas profundas de Satanás. Sin embargo, hubieron personas o hubimos personas que de alguna manera tal vez estuvimos relacionados con el mundo espiritual satánico. Entonces debemos de entender que traemos esas influencias, traemos esas manifestaciones, de las cuales tenemos que despegarnos, porque estamos en una nueva vida en Cristo Jesús. Algunos tal vez pudimos participar, y me estoy incluyendo ahí para que no se sienta usted tan señalado, ¿verdad? Algunos tal vez pudimos participar de magias, de hechicerías, jugar la ouija, que le leyeran la mano, que le leyeran las cartas, que le leyeran el puro, que le leyeran el té. Yo no sé ni qué más le leen a uno, ¿verdad? Pero le quieren leer de todo a uno. Y por supuesto, todo eso, hermano, la gran mayoría pues son charlatanes, que lo único que hacen es tenerlo a uno bajo un temor y sacarles toda la lana que puedan. Pero hay un mundo espiritual real, hay un mundo de las tinieblas de los cuales nosotros tenemos que cuidarnos y saber que sí existe. Y que si dejamos que, o nosotros nos internamos en ese terreno, tenemos que romper con todo eso que obtuvimos en ese sistema. Algunos participaron, por ejemplo, de la magia, de la brujería, de la hechicería, ¿verdad? Consultaron a los mediums, fueron a los centros espiritistas, llamaron a Walter Mercado, ¿verdad? Y asociados, no sé quiénes más, ¿verdad? Pudieron haber de alguna manera se han de haber podido envolver en esas cosas. Leían su horóscopo todos los días o de vez en cuando y decían, no, es solo para curiosear, pero si les decía algo malo y pasaban temblando todo el día. Entonces, de alguna manera estuvimos expuestos a ese sistema de Satanás, ¿verdad? La vez pasada le comentaba incluso que las películas que han surgido, ¿verdad? Una de las primeras que surgió fue El Exorcista, ¿verdad? Donde usted tal vez la vio inocentemente, pero hay una administración de parte de Satanás. ¿Sí? Eso es para mencionar la primera, porque yo no sé ni cuáles son las que han existido. Ahora ya casi todas son satánicas y se levantan una tras otra.
Y hasta el cristiano, hermano, no le ve ningún mal sentido ahí. Se habla, por ejemplo, de la momia y dice, no, pero es que es ciencia ficción. Pero realmente fíjese que han habido películas influenciadas puramente que aún siendo filmadas, los espíritus han tomado posesión y han tenido que suspender algunas películas, interrumpirlas, porque los espíritus han tomado tanto el control, porque los directores han incluso invitado brujos a que vayan a darles consejos y a que vayan a invocar a los espíritus para que sea más real la situación, ¿verdad? Y es triste ver a los cristianos que tan fácil pueden poner una película de esas y hasta dejan a sus hijos ver esa película. Y ahí son puertas que se le abren al mundo espiritual. Entonces, el Señor, hermano, el Señor nos exhorta a nosotros a romper con todas las situaciones que tienen que ver con Satanás. Usted si ha participado de alguna manera en ese mundo de satánico, usted o está influenciado por los demonios, o de alguna manera tiene algún demonio metido por ahí, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver, por medio de la palabra. Algunos, vamos al libro de Levítico capítulo 19. Y vamos a ver qué es lo que Dios dice acerca de esto. Levítico 19, verso 31. Dice, no os volváis a los médiums, ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Fíjese. Dice que aquí el Señor habla que no solamente de ir y curiosear, sino hay una contaminación, ¿verdad? Si usted fue a un centro espiritista, usted no salió igual de ahí. Si usted lee el horóscopo, usted no va a salir igual de ahí. Si usted jugó la ouija, usted no salió igual de ahí, ¿verdad? Si a usted le leyeron las cartas, usted no salió igual de ahí. Hubo una contaminación. Ahora, hay diferentes contaminaciones. Ahora, aquí en el capítulo 20, siempre de Levítico, verso 6. Mire lo que dice el verso 6. Dice, en cuanto a la persona que se va a los médiums o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos. Levítico 26. Fíjese que aquí el Señor dice que el que ha buscado, o el que, hablando aún del cristiano, que busca a los médiums, a los espiritistas o hechiceros, a ellos les dice que se han prostituido. Porque para Dios, hermano, ese es el otro bando. Ese es ser una traición al pacto de serle fiel a Dios. Y mire lo que Dios les promete a esas personas. Dice, también yo pondré mi rostro contra esa persona y los cortaré de entre su pueblo. Quiere decir que si usted consultó todo eso, hay una maldición todavía sobre su vida. Y usted tal vez fue buscando sanidad, y lo que salió de ahí, tal vez se le quitaron los síntomas, y tal vez sí, le quitaron esa enfermedad, pero ¿a cambio de qué? Porque Dios le ha dado poder a Satanás para aún sanar enfermedades. Si Satanás tiene poder, eso lo podemos ver cuando se enfrentó contra Moisés. Moisés quiso presumirle a Faraón, y Faraón dijo, lo que tú me estás enseñando, eso yo tengo años de experimentarlo, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que el poder de Dios ahí prevaleció, ¿verdad? Pero entonces vemos ahí, hermano, que hay una maldición que cae sobre aquellos que de alguna manera han participado con el mundo espiritual. Si usted no participó en el mundo espiritual, gloria a Dios, qué bueno. Tiene una cadena menos que romper.
¿verdad? Pero si usted de alguna manera se mezcló ahí, y hay formas, por ejemplo, de mezclarse. Una de las formas que hoy Satanás usa es, por ejemplo, la música. Usted sabe, el rock and roll pesado, metal, el rap. Y yo no sé ni qué tantos ritmos hay ahora, ¿verdad? Pero todo eso, fíjese que ministra, los espíritus satánicos fluyen a través de la música. Así como usted se ha dado cuenta que el Espíritu de Dios fluye a través de la música de Dios y lo quebranta a uno y lo eleva a uno a la presencia de Dios. También, hermano, la música puede ser un medio que Satanás usa. Si usted era muy adicto a la música de rock pesado y yo no sé qué clase de música, pero que de alguna manera lo llevó a que le abriera su corazón a los espíritus inmundos. Usted llegó a ser partícipe entonces de esta maldición. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Verso 9. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de estas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos, fíjese. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería, a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Surge la pregunta, ¿podrá el ser humano comunicarse con los muertos? La respuesta es sí. Si no se pudiera, ¿para qué Dios lo va a prohibir? Pero si Dios lo prohíbe es porque se puede, ¿verdad? Ahora, cuando se habla de comunicarse con los muertos, por supuesto entendemos que se está relacionando a aquellos espíritus inmundos, ¿verdad? Que de las personas que han muerto y que no conocieron a Cristo, ¿verdad? Es un tema bastante profundo hablar de los muertos, pero solamente quiero enfocarlo nada más para que usted lo pueda entender un poquito. Entonces, parte de lo que es el mundo satánico, diabólico, es el haber consultado a los muertos, ¿verdad? Si usted consultó a los muertos, pues usted se metió en un terreno pesado, ¿verdad? Donde de alguna manera quedó influenciado, ¿verdad? Y si usted llegó a un punto más profundo donde usted incluso fue un medium, usted está en serio problema, si no es libre. Por eso, cuando una persona conoce a Cristo, lo primero que uno tiene que hacer es buscar ministración para romper con todos aquellos lazos que lo ataban a uno a la hechicería, a la idolatría, a la adivinación, a lo medium, porque usted puede seguir operando por los demonios dentro del cristianismo. Y yo quiero decirle, hermano, que hay un gran porcentaje de personas que hablan de parte de Dios, supuestamente, cuando realmente son demonios los que están hablando. Son demonios los que dan visiones, son demonios los que dan sueños, son demonios los que dan profecías. Y vamos a ver todo eso. Vamos a ver que el demonio también puede dar. Y si usted se prestó a eso,
Y si usted aceptó a Cristo como su Salvador, qué bueno, porque ya es un principio. Pero recuérdese que no solamente tiene que aceptar a Cristo como Salvador, tiene que aceptar a Cristo como su Señor, ¿verdad? Pero si usted no ha roto todavía con el Señor del pasado, todavía ese Señor tiene derecho sobre su vida. Y el Señor lo dijo, no podemos servir a dos señores a la vez. Vamos a amar a uno y vamos a aborrecer a otro. Entonces, aquí el Señor nos habla acerca de lo que es la hechicería. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de la hechicería, se hablaba, hermano, de la forma de comunicarse con los muertos. Más que todo, eso era lo que en el Antiguo Testamento se hablaba. Pero cuando se habla de hechicería en el Nuevo Testamento, fíjese que la palabra hechicería en el Nuevo Testamento quiere decir la palabra que nosotros traducimos como farmacia. Fíjese, porque la hechicería en el Nuevo Testamento nos está hablando acerca de drogas. Y vamos a ver algunos pasajes donde fíjese que la palabra que aparece ahí es la palabra farmacia. Sí, farmacia, que traducido ya a nuestro idioma es farmacia, ¿verdad? ¿Qué es lo que venden en una farmacia? Drogas, ¿verdad? Ahora, vamos a Gálatas, para que veamos también algo muy importante. Borracho, usted nunca va a dejar de ser, como dice aquí, enojado, o que le gustan los pleitos o las disensiones, porque eso es parte de su viejo hombre. Usted lo que puede hacer, hermano, es subyugar al viejo hombre y retener al viejo hombre, ¿verdad? Para que ese hombre no gobierne en su vida. Pero en el momentito que usted se descuida y deja que el viejo hombre se levanta, se vuelve a levantar todo eso otra vez. Y se levanta con más fuerza. Por eso no es de sorprenderse que cuando una persona se aleja de Dios, se aleja del Señor, se vuelva peor de como era antes de conocer a Cristo. Por eso, si usted está pensando en regresarse al mundo, recuérdese cómo era antes. Y va a caer 3 veces más de como estaba antes, ¿verdad? Así que yo le recomiendo que no lo haga. Vamos a Apocalipsis, capítulo 18. Verso 23. Dice, aquí está hablando de la Gran Babilonia. Dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, y la voz del novio y de la novia no se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas. ¿Por qué? Por tus hechicerías. Pero ¿sabe qué es esa palabra hechicería ahí? Dice farmacia. Porque quiere decir lo mismo. La hechicería es algo que va envuelto, hermano, con medicamentos. Por eso usted, si asistió a los centros naturistas a buscar sanidad, lo que estaban haciendo con usted era haciéndole hechicería. Por eso tenga cuidado con los lugares a donde usted supuestamente va a buscar ayuda, ¿verdad? Pero aquí mismo en el capítulo 21 de Apocalipsis, mire la advertencia que Dios le da a aquellos que se dejan gobernar por la hechicería. Apocalipsis 21, verso 8. Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros,
idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia, porque sí van a tener herencia. Les van a dar su premio también. ¿Dónde va a ser ese premio? En el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, en el capítulo 22, verso 15, dice: afuera están los perros, los hechiceros, los fornicarios, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Entonces, yo quiero enseñarle, hermano, que la hechicería es parte de nosotros. No estoy hablando del mundo espiritual todavía, sino estoy hablando nada más enfocado de que es parte de nosotros. Así como usted es inclinado a enojarse. ¿Verdad que usted es inclinado a enojarse? Algunos no, pero me late que la gran mayoría sí. ¿Y usted es inclinado a mentir? Bueno, de la misma manera es inclinado a hacer hechicería. ¿Sabe de qué manera usted a veces hace hechicería? Cuando usted le desea un mal a alguien. Ahí está usted mandando un conjuro. Cuando usted le desea algo que le pase, ay, me pasó machucando, que ahí al salir se tropiece. Esa es una hechicería. Simulada, con el disfraz de que, porque Dios se va a vengar de lo que me hizo. Entonces, fíjese que parte del área de la carne de nosotros es la hechicería. Y hay cosas que nosotros todavía no nos hemos quitado. Hay conjuros que nosotros a veces todavía los hacemos y ni cuenta nos hemos dado que todavía son parte de nosotros. Pero yo me he dado cuenta a veces cuando se está jugando, a veces está jugando básquetbol o se está jugando algo y le toca hacer el turno de tirar la pelota a uno y hacen ciertas palabras. ¿Usted usó ciertas palabras a veces? Fíjese que esa es hechicería. Y a veces las decimos, pero es que es un juego. Pero no. O sea, cuando decimos palabras para desear que no gane la otra persona, que no haga, que no enceste la otra persona, por poner un ejemplo. Usamos palabras, que esa es hechicería. Tal vez usted pensaba que usted no necesitaba liberación, pero yo creo que esta noche usted va a salir convencido que sí necesita una su buena deschamucada. ¿Verdad? Yo espero que así sea, ¿verdad? Que no haya venido a perder su tiempo. Entonces, vemos, hermano, que la persona puede ser de alguna manera influenciada o puede llegar a ser poseída por demonios o espíritus inmundos, que son diferentes. Los demonios y los espíritus inmundos son diferentes. La palabra demonio, hermano, cuando se habla de la palabra demonio, en la Biblia se habla de sátiros. Y los sátiros es una forma de que se podía ver en el antiguo tiempo de unos dioses menores. En la mitología, por ejemplo, griega, se habla de esos animales o de esos seres con las orejas así puntiagudas. Yo no sé si usted alguna vez vio la película de Hércules o las caricaturas de Hércules, ¿verdad? Y ahí salía un ser así con las orejas y con el cuerpo de cabro y con la forma esta de hombre y la cara de hombre, pero, ¿verdad? Entonces, esos son seres, hermanos, son seres degradados, ¿verdad? Que en cierto tiempo tuvieron cuerpo, pero que fueron eliminados, así como los espíritus inmundos, en un tiempo tuvieron cuerpo, pero perdieron su cuerpo. Y ahora andan errantes ahí, y usted sabe que hasta les hacen los 9 días para ver si los dejan entrar allá arriba,
y son espíritus que andan errantes y la gente dice, se me apareció fulanito, y acababa de morir y se me apareció. Y son los espíritus inmundos que vienen de alguna manera a tener comunicación con el mundo que vive todavía, ¿verdad? Y de alguna manera esos seres, hermano, andan buscando un cuerpo porque se sienten insatisfechos, se sienten incompletos, ¿verdad? Entonces los demonios y los espíritus inmundos se sienten bien estando dentro de los cuerpos. Ahora, estos son diferentes a los ángeles caídos. Los ángeles caídos son totalmente diferentes, ¿verdad? Que siempre son del lado de las tinieblas, ¿verdad? Satanás es un ser también diferente, ¿verdad? Que es el que tiene el control aquí en la tierra, ¿verdad? Por lo menos aquí en la tierra nada más. Su trono está en los aires, no está en el infierno. Satanás no está en el infierno, como algunos lo pintan, ¿verdad? Allá con su tridente, sus patas de gallo y su cola. No, la Biblia dice que Satanás está en los aires, ¿verdad? Allá en el infierno pues hay otro. Ahora, en Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel. Capítulo 16. Y vamos a ver algunas cosas, hermano, de lo que los espíritus inmundos o los demonios llegan a hacer en la vida del hombre. Mira, en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14. Dice, y el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Entonces, una de las funciones o uno de los trabajos que los demonios hacen o los espíritus inmundos hacen en la vida del hombre, ¿qué es? Atormentarlo. Atormentarlo. ¿De qué manera lo atormentan? Quitándole la paz, quitándole el sueño, poniéndole pesadillas, haciéndole ver cosas que no lo dejan vivir tranquilo. Y fíjese que así hay mucho cristiano. Sus noches son noches de agonía. No pueden quedarse solos en la casa porque sienten que se les va a aparecer por ahí alguien. O sea, viven una vida de temor, una vida de miedo, fíjese, de tormento. Vamos al libro de Jueces, vamos a seguir viendo algunas cosas que los espíritus hacen. Y usted júzguese si de repente tiene alguno por ahí. Pero no es para preocuparse, hermano. Sino es para que lo reconozca y busque. Jueces capítulo 9, verso 23. Mire. ¿Qué más hacen los espíritus? Jueces 9, 23 dice, pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los habitantes de Siquem. Ahora fíjese que aquí dice que es Dios quien nos manda. Porque yo quiero decirle, hermano, que el diablo no tiene autonomía. El diablo es un siervo y no hace lo que se le antoja, sino que pide permiso en todo lo que hace. Entonces, fíjese que hay una forma en que el mundo espiritual trabaja y es poniendo discordia, poniendo pleitos. No estoy hablando de la carne ahora, sino estoy hablando ya de cuando el mundo espiritual viene y toma el control de una persona. Y es una persona pleitista. Siempre anda en discordia con los demás, siempre anda contradiciendo con los demás. Si la gente dice que es blanco, él dice que es negro. Si dicen que es alto, dicen no, bajo.
siempre tiene que estar en discordia con los demás. Nunca puede trabajar en armonía con los demás. Prefiere mejor estar solo. Porque hay un espíritu ahí de discordia que está ministrando. Entonces, tenemos nosotros que examinar que el enemigo va a poner discordia en nuestra vida, ¿verdad? Y los enemigos entran, hermanos, los demonios entran cuando se le ha abierto puertas. En algún momento de su vida usted le abrió puertas. Y yo quiero decirle que el momento más fácil que el enemigo tuvo para entrar en su vida fue cuando usted era niño o cuando estaba en el vientre de su madre. Porque ahí uno todavía está con las defensas bajas, ¿verdad? Por eso a los niños les es fácil inyectarles el evangelio. Por eso si usted tiene niños, métales el evangelio por mañana, tarde y noche, ¿verdad? Pero también el enemigo trabaja en la mañana, en la tarde, en la noche, está trabajando con los niños, ¿verdad? Viendo de qué manera se mete en medio de ellos. Ahora, vamos aquí a Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 19. Dice, respondió Micaías, por tanto escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y le dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él le dijo, le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Entonces, fíjese que los demonios pueden dar falsas profecías. Por eso la Biblia dice que debemos de examinar las profecías, ¿verdad? Y tenemos que escudriñar los espíritus si son de Dios. Yo quiero decirle algo, hermano. Y yo se lo he dicho muchas veces y se lo voy a repetir y se lo voy a volver a decir otra vez. No se crea tan santo como para que el diablo no pueda usarlo. Porque si usó a Pedro, que yo creo que era más consagrado que nosotros, y el mismo Señor lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás. Usted tiene que ser sincero con usted. Y si usted ha tenido situaciones con el pasado, con el mundo satánico, y no ha roto con ellas, usted sigue influenciado por ellos. Lamento decírselo, pero tengo que decírselo. Y no todo lo que usted recibe es de Dios. No todo lo que usted recibe. Aunque suene muy bonito, aunque parezca muy bello. Los sueños, las visiones, las profecías, todo eso no siempre van a ser de Dios. Usted puede decir, es que yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de discernimiento. ¿Pero de parte de quién? Porque Satanás también profetiza. Porque también Satanás usa mediums y adivinan. Una de las formas que usted puede discernir o entender es lo que usted recibe realmente edifica o no edifica. Porque a veces decimos, hermano, fíjese que el Señor me habló que usted iba a venir hoy de azul. ¿Y eso en qué edifica?
Yo no creo que sea Dios. Algún espíritu o algún chamuco le dijo que iba a venir de azul. Usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que ser libre de esos espíritus de adivinación, si quiere realmente funcionar en los dones del Espíritu de Dios. Estoy poniendo algunos ejemplos nada más. Ahora vamos al Evangelio de Lucas. Ya hemos visto que los espíritus, los demonios atormentan, traen discordia, dan profecías. Lucas 8, capítulo 8, verso 27 dice: y cuando Jesús bajó a la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en sepulcros. Fíjese que los demonios vuelven loca a la gente. La gran mayoría de locos no están locos. Están endemoniados. Fíjese. Están endemoniados. Mucha gente que usted ve ahí en las calles vagando, no están locos. Están endemoniados. Son gadarenos, ¿verdad?, que necesitan el poder de Dios. Ahora, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Verso 22. Dice: entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Fíjese que los espíritus ponen enfermedades. Hay muchas enfermedades que usted puede ir con los mejores especialistas y no van a poder hacer algo. Porque los demonios a veces en posesión ponen enfermedades. Este hombre dice aquí que estaba ciego y estaba mudo. ¿Y qué hizo el Señor? Lo libertó. Entonces, al libertarlo, fue restaurada su área que había sido afectada. Y un poquito más adelante, siempre en el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Mateo 17, verso 15. Le dicen al Señor Jesús, le dicen: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico o lunático. Algunas versiones. La palabra lunático es una persona que sufre de acuerdo a los efectos de la luna. Esa es la diferencia. Con una persona lunática es que le agarra las cosas raras de acuerdo a cómo está la luna. ¿Usted sabe que la luna tiene efectos sobre el ser humano? Aún para dar a luz. Ya los hospitales se preparan ciertos días del mes porque cuando la luna está en su punto, las que están para dar a luz ahí se van, ¿verdad?
Aún para cortar la fruta, usted sabe que se tiene que cortar en luna llena. Si se corta en luna tierna, la fruta no madura, se pudre. En lugar de madurar, se pone negra, se pudre. Porque recuérdese que Dios puso a la luna para que rigiera sobre la tierra. Entonces, a algunos sí les afecta la luna. Bueno, eso es real. Bueno. Ahora dice que el verso 15, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Entonces el Señor dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. ¿Y qué hizo Jesús? Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces fíjese que el demonio puede provocar epilepsia o puede provocar que la gente sea lunática. Pero vamos al capítulo 4, siempre de Mateo. San Mateo capítulo 4. Dice el verso 24, y se extendió su fama por toda Siria. Y traían a él a todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. ¿Qué está diciendo aquí? Que no todos los epilépticos están endemoniados. Hay una epilepsia que es física y hay una epilepsia que es producida por los demonios. Entonces, fíjese que qué importante saber que hay cosas que funcionan por deficiencias del cuerpo y hay situaciones que funcionan porque hay un espíritu tomando el control de ese cuerpo. Por eso se necesita el don de discernimiento. Porque no todo lo que parece que es demonio es demonio. Porque hay enfermedades y hay enfermedades que son producidas por demonios. Espero que me esté dando a entender. Hay cosas físicas y hay cosas espirituales. Ahora vamos al libro de Hechos. Capítulo 16. Hechos 16 dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman un camino de salvación. Fíjese que esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Sabía quién era Pablo y quiénes eran los discípulos. Y sabía que eran siervos del Dios Altísimo. Pero ¿cuál era el mensaje que daba? Estos son siervos que proclaman un camino de salvación. ¿Cuántos caminos de salvación hay? Entonces fíjese que parece que hablan la verdad. Y el que no oye bien, dice, pero si está hablando de parte de Dios. Porque están confirmando que Pablo es un pregonero de un camino de Dios. Entonces fíjese que los demonios pueden hacer que la persona adivine. Usted tiene que tener cuidado con eso. Vamos a primera de Timoteo. No puedo detenerme mucho en todo esto, hermano, porque
muy, muy largo el tema. Primera de Timoteo. Capítulo 4. Verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, que los demonios también dan doctrina, que parece muy buena, parece de Dios. Mire, parece. ¿Y usted sabe que la mayoría de cristianos vive esa doctrina hoy? Se parece, casi es igual a la apostólica, solo que no es apostólica. Una palabrita nada más es lo que cambió, pero lo que aquella mujer dijo, un camino, bueno, era nada más quitarle el un por ponerle el. Mire, una palabrita nada más. Todo el mensaje estuvo bien, por una palabrita, eso dejémoslo pasar. Por eso usted tiene que ser celoso en la doctrina. ¿Usted tiene la doctrina de Dios o no tiene la de Dios? ¿Usted tiene la doctrina de Dios o tiene doctrina de demonios? Una de dos. No puede tener las dos. Y dice aquí que muchos van a prestar atención a espíritus. Por eso tenga cuidado, porque no todas las revelaciones son de Dios. Usted se puede levantar en la mañana con una tremenda revelación. Y hasta confirmado con la Biblia. Usted dice, wow, qué revelación la que Dios me dio. Y puede ser un demonio que le está dando esa doctrina. Sigamos, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16. Verso 13. ¿Hasta cuándo van a estar trabajando los demonios? ¿Hasta cuándo van a estar trabajando los espíritus inmundos? Porque fíjese que mucha gente dice, no, esos solo operaban allá en el tiempo de Jesús. Pero yo veo aquí hasta en el Apocalipsis, mire, en el capítulo 16, verso 13. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. Los demonios pueden hacer señales entonces. Tienen poder. Fíjese. Los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Los demonios hablan, hacen señales, inquietan, motivan, controlan voluntades. Por eso, hermano, cada vez el mundo está más sumergida su voluntad a los demonios. No es de sorprenderse entonces que este mundo vaya de cabeza. Ahora vamos a Mateo otra vez. Capítulo 4. Verso 8.
Dice otra vez, el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Los demonios nos llevan a una adoración falsa. Y los demonios nos llevan a una prosperidad falsa. Por eso no toda la prosperidad es de Dios. Ni todos los que dicen que adoran son impulsados por Dios. Usted tiene que tener cuidado que lo impulsa. Y usted tiene que tener cuidado de quién recibe la bendición. No solo porque es un billetío verde, usted diga gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Hay un precio. Mire que Satanás, y aquí Satanás aquí representa a los demonios, ofrece y tienta con las cosas del mundo. Esa es su especialidad. Ahora un poquito más adelante aquí en Mateo, capítulo 12. Capítulo 12, en el verso 43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él. Y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Por eso yo le decía, si usted se regresa al mundo, todo lo que salió va a volver y no va a entrar solo. Entonces fíjese que aquí el Señor nos habla de que hay que expulsar demonios. Hay que expulsar los espíritus inmundos, hay que echarlos fuera. Pero no solamente es cuestión de expulsarlos. Porque los demonios se pueden ir, pero van a intentar regresar otra vez. Si esa fue su casa por muchos años o por una semana y ahí lo atendían bien, hermano, el demonio no se va a querer ir. Se va porque le ordenan que se vaya, pero va a regresar otra vez a buscar su casa. Y va a venir. Por eso es que todo lo malo que ha salido de usted lo está acechando otra vez. Si de su vida han salido espíritus inmundos, mire, lo están controlando. Por eso no es nada más de decir, ay, caí, Señor, perdóname, ya estoy arreglado otra vez. No, no, no. Cayó. ¿Qué hizo ahí? Le abrió la puerta a los que se habían ido y le entraron a hacer fiesta otra vez. Y andan de gran parranda. Ahora, la palabra Satanás, fíjese, quiere decir adversario. Es importante que usted entienda. La palabra Satanás quiere decir adversario. Y la palabra diablo quiere decir acusador. Está hablando de lo mismo. Pero la palabra diablo quiere decir calumniador o acusador. Por eso usted puede ser un diablo.
Si usted es un calumniador o un acusador, usted es un diablo. Usted tiene que quitarse ese título. Y Satanás quiere decir adversario. Por eso fue que cuando el Señor le dijo a Pedro, le dijo Satanás. Pedro sabía lo que le estaba diciendo. Y no era tanto que le estaba hablando al diablo que estaba adentro. No, no, no. A Pedro se lo dijo. Tú eres diablo, quítate. Satanás, quítate. Me estás haciendo un adversario ahorita. Por eso a veces nosotros venimos a la iglesia como diablos, como Satanás. O sea, yo quiero que usted entienda esos términos. Es importante que los entienda. Porque tenemos un concepto tan religioso de lo que es el diablo, sin darnos cuenta que nosotros tenemos características del mismo diablo. Yo espero que ya usted deje de ser calumniador, hermano. Ya que deje de estar señalando a los demás. Porque si usted no está dispuesto a dejar eso, su vida siempre va a estar viviendo en la miseria. Yo quiero dejar de ser un diablo. Yo quiero dejar de ser un Satanás. Y debo de aprender a callarme. Aunque mire los defectos de los demás, no me importa ni me interesa. Aleluya, santo. Si comen o no comen. Estoy hablando como cristiano. Si tienen o no tienen, ¿qué? Yo no tengo por qué estarlo llevando de boca en boca. Ni tengo que estar levantando falsos. Santo. Imaginándome. Porque usted sabe que uno siempre se imagina lo peor. Amén. Yo me he llevado unos chascos, hermano, por ser mal pensado. Yo sé que usted también. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra Satanás? No. Ya veo que no está poniendo atención. ¿Qué quiere decir la palabra Satanás? Adversario. ¿Y diablo qué quiere decir? Acusador o calumniador. ¿Usted renuncia a eso? ¿Sí? ¿De veras? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Bueno. Entonces vemos, hermano, que necesitamos administración del alma. ¿Qué se necesita? Vamos a Segunda de Corintios. Vamos a entrar a lo que es la administración del alma. En primer lugar, hermano, para que usted pueda recibir la administración del alma, usted necesita aceptar que necesita administración. Porque a veces vamos a la administración en la actitud que Jesús fue al bautismo de agua. ¿Por qué Jesús fue al bautismo de agua? ¿Porque lo necesitaba? ¿Verdad que Jesús no necesitaba el bautismo de agua? ¿Pero por qué fue? Para que los demás vieran que Él también lo hizo.
Y a veces vamos a la administración en esa actitud. Decimos, yo creo que no necesito, pero vamos a ver qué sale. Si usted va en esa actitud, no vaya mejor. Usted va a la administración porque usted sabe que necesita la administración. ¿Por qué lo necesita? Porque aquí la palabra nos enseña, dice en el capítulo 7 de 2 de Corintios, capítulo 1. Dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que buscar entonces ser limpios de toda obra de la carne y de todo espíritu que nos aleja de las cosas de Dios. Usted debe de aceptar que tiene chamucos. Estoy hablando con los que no han ido a administración. O con los que fueron por cumplir nada más. O por los que fueron y no se cuidaron y volvieron a dejar otra vez que los chamucos entraran. O los demonios, o como usted les llame. Pero tenemos que limpiarnos de toda contaminación que la carne hace y que los espíritus hacen en nosotros. Primer punto. Segundo punto, vamos a Apocalipsis, capítulo 22. Verso 11. El que va a la administración, hermano, debe de ir con el deseo de ser libre para servir a Dios y no solamente para sentirse bien. Porque uno de las causas por las cuales la administración no funciona es porque nosotros vamos a la administración solo porque nos sentimos mal. O porque queremos sacar un provecho de la administración nada más. Por ejemplo, yo tengo pesadillas. Digo, no, yo necesito ir a la administración, yo necesito que oren por mí y que me liberen para poder dormir bien. Si esa es su intención, solamente buscar un alivio, solamente que las cosas se le arreglen nada más, la administración no le va a funcionar. Usted debe de ir porque usted reconoce que necesita ser libre para poder servir a Dios. Aquí en Apocalipsis capítulo 22, verso 11, el Señor dice que no hay obligación. Si usted no quiere, no vaya a administración. Dice que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Usted que ya es salvo, entonces, ¿será una obligación para usted ir a la administración? Para mí sí es una obligación ir a la administración. Porque yo quiero vivir una vida de santidad. Ahora, si yo quiero vivir una vida injusta, una vida de pecado, una vida acomodada, no voy a ir porque no necesito la administración. El injusto que siga haciendo sus fechorías y que se siga gozando mientras pueda. A usted le van a preguntar, ¿y qué pasa si yo no voy a la administración? ¿Pierdo mi salvación? No. Solo que va a seguir de pícaro como ha seguido siempre. Y eso indica que no quiere que realmente Dios trabaje en su vida.
porque usted quiere ser aquel que hace las cosas en oculto. Segundo punto, entonces. Tercer punto. Tiene que estar dispuesto a pasar el Jordán. Hablamos de que nuestra alma es la tierra prometida. Y para poder conquistar la tierra prometida, para poder conquistar nuestra alma, tenemos que cruzar el Jordán. ¿Qué quiere decir Jordán? No han estudiado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la palabra Jordán? No, eso es lo que significa. ¿Qué quiere decir la palabra Jordán? El que desciende. Nos habla de una humillación. No se puede ir a la administración y alcanzar los beneficios de la administración si no se va en humillación. Usted tiene que ir humillado. Cuarto. Vamos a Proverbios. Capítulo 4. Verso 18. Un versículo muy conocido. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? Que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Entonces, ¿cómo es la administración? La administración es un proceso. Va usted siendo libre poco a poco. No crea que va a ser libre de la noche a la mañana. Usted va a ir siendo libre poco a poco. Entonces la administración es un estilo de vida. No es solamente un acto. No es decir, yo ya fui a la administración y ya estoy libre. No, ahí lo liberaron de algo. Ahí usted rompió con algo. Pero hay muchas áreas en su vida que usted tiene que ser libre. Vamos a Éxodo. (23) Éxodo 23, 27. Dice, enviaré mi terror delante de ti y llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues. Y haré que todos tus enemigos ante ti vuelvan la espalda. Y enviaré avispas delante de ti para que echen fuera al Heveo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. Recuérdense que estos pueblos ya los vimos, ¿no? Dice, verso 29, es el versículo que me interesa. No los echaré de delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. ¿De qué está hablando ahí? De que la administración va a ir siendo un proceso en su vida de conquista. Hoy el Espíritu va a tomar un área en su vida y va a trabajar en esa área y va a trabajar en esa área. Por eso usted no puede estar viendo a los hermanos en sus defectos y sus errores. Si usted espera que el cristiano sea perfecto, usted se va a frustrar. Si usted espera que de la noche a la mañana usted sea perfecto, usted se va a frustrar.
El mismo Señor le ofreció aquí al pueblo de Israel: no voy a derrotar a todos los enemigos en un solo año. ¿Podía el Señor hacerlo o no podía? Sí podía. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque si no se iban a multiplicar los leones, los osos, y eran peores. ¿Por qué? Porque las áreas que se conquisten tienen que ser llenas del Espíritu. Donde hubo odio, tiene que haber amor. Porque si usted saca el odio nada más y no lo llena de amor, se vuelve peor. Entonces, otra cosa que usted debe de entender de la administración es que es un proceso. Usted va a ver a muchos cristianos que dicen: yo fui a administración, no me pasó. Seguí igual. ¿Por qué? Porque no siguió yendo. Tiene que seguir. Tiene que seguir buscando la limpieza y buscando la limpieza y buscando la limpieza y tomando esas áreas. Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 20. Verso 22. Si usted va a administración, no tiene que poner sus ojos en la persona que está ministrando, sino en la unción que Dios le ha dado a esa persona para ministrar. Porque si usted está viendo al hombre, no va a funcionar. Usted debe de saber que la persona con la que se va a ministrar es un ministro de Dios o una sierva de Dios. Juan capítulo 20, verso 22. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Ahora vamos a Lucas, capítulo 4. Verso 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Dice que Dios le ha dado autoridad a sus siervos y a sus siervas para libertar a los cautivos, dice aquí. Para que los ciegos reciban la vista, para poner libertad a los oprimidos y para declarar a una persona libre o todavía atada. Eso es tremendo. Eso es lo que usted debe de preparar en su corazón antes de ir a una administración. Si usted no pasa esos puntos, hermano, la administración no va a poder ser eficaz en su vida. Es importante que usted cumpla con esos requisitos que hemos visto. Ahora, usted llega a la administración. Llega porque usted reconoce su necesidad de ser ministrado. Llega porque no anda nada más buscando solamente ser aliviado o que lo saquen de los problemas que está viviendo, sino porque realmente quiere consagrar su vida a Dios. Llega en una actitud de humillación.
llega reconociendo que la persona que lo va a ministrar lo va a hacer en el poder de Dios. Y entiende que la administración es un proceso. Usted no va a esperar salir de ahí ya con una aureola y volando como un angelito. A veces va a salir peor. Porque los chamucos estaban hasta allá en el fondo, bien acomodados. Y en la administración empezaron a haber una revolución ahí. Ahora, usted llega a la administración. Y vamos al libro de los Hechos. Capítulo 3. Verso 19. Ya en la administración usted, fíjese que esto es bien importante, hermano, tiene que arrepentirse y convertirse de sus pecados. Si usted no va dispuesto a arrepentirse y a convertirse de sus pecados, es tiempo perdido. Pero dice aquí en el verso 19, por tanto arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. Usted tal vez viene de una religión donde usted iba cada semana, si era buen religioso, a confesar sus pecados. Y ahí le daban una penitencia. Y le decían, haz esto y ya estás bien. Y ahí vienes el otro domingo a confesar los siguientes que hiciste. En el Evangelio no es así. En el Evangelio usted va a confesarlos, usted va a arrepentirse de sus pecados, va a renunciar al pecado. Si usted no está dispuesto a renunciar al pecado, la administración no sirve. Si usted todavía ama el pecado y no está dispuesto a renunciar, porque no digo que uno no ame al pecado, uno ama al pecado por naturaleza, pero uno debe de querer renunciar y aborrecer el pecado. Entonces, ese es el primer paso. Ahora, aquí en el libro de los Hechos, también un poquito más adelante, capítulo 19. Verso 18. Dice, también muchos de los que habían creído, fíjese que ya era gente que había creído, gente cristiana. ¿Qué hacían? Continuaban viniendo y ¿qué hacían? Confesando y declarando las cosas que practicaban. ¿Será bíblico entonces la confesión? Sí. Un punto muy importante cuando usted está en la administración de la sinceridad. El que cubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, dice la palabra, alcanzará misericordia. Gloria a Dios. En Santiago, capítulo 5. Verso 16.
Santiago 5:16 dice, por tanto, confesaos vuestros pecados a Dios. ¿Así dice? Porque es el evangelio que se predica hoy. 5:16 de Santiago. Confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Aquí no está diciendo que usted le confiese sus pecados al que está a la par suya. Porque ¿de qué lo va a ayudar el otro? Lo único que va a hacer es cargarlo y que esa persona lo vaya a contar y lo sepa toda la roca eterna. Pero usted tiene que ser sincero. Y si va a buscar la liberación, usted tiene que ir y abrir su corazón y decir, esto es lo que yo he hecho. Y echarse la culpa. Eso es lo más difícil. Porque uno dice, es que lo hice, pero yo no quería hacerlo. Es que yo lo hice, pero el otro fue el que me empujó a hacerlo. No. Usted quería hacerlo. Usted lo hizo. Usted debe de saber que debe de confesar sus pecados hacia un ministro. Porque son los ministros, como leímos, a los que Dios les ha dado la autoridad para retener los pecados o para perdonar los pecados. No porque el hombre perdone, sino él, por la guianza de Dios, va a declarar a la persona libre de pecado. Entonces recuerda que la lepra representa el pecado. Y en el tiempo de los judíos, cuando alguien tenía lepra, ¿quién era el que declaraba con lepra a esa persona? El sacerdote. El pueblo no lo podía declarar leproso. Y cuando la persona era libre de su lepra, ¿quién era el único que podía declararlo limpio? El sacerdote, no el pueblo. ¿De qué estaba hablando ahí el Señor? De lo mismo de hoy. Porque son los ministros los que van a declarar si usted ha sido libre o no ha sido libre. Tiene que haber sinceridad. Si no hay sinceridad, dice aquí, usted no va a ser sanado. Vamos al libro de los Hechos. Vamos a ver un caso muy conocido. Capítulo 5 del libro de los Hechos. Llega una mujer ante Pedro. Una mujer que había mentido. Una mujer que había robado. Y se presenta ante Pedro. Y entonces Pedro le pregunta en el capítulo 5, verso 8. Pedro le pregunta a Zafira. Le dice, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Mire, ahí tenía la oportunidad de arrepentirse. Ahí tenía la oportunidad de confesar lo que había hecho. ¿Sí o no? Si Zafira ahí le dice, Señor, yo mentí y yo robé. Y me arrepiento de haberlo hecho. ¿Qué hubiera pasado con ella? Dios la perdona. Pero se atrevió a ir y decir, no, sí, yo estoy bien, yo no he hecho algo malo. Entonces mire la declaración de aquel a quien Dios le había dado la autoridad para retener pecados o para declarar libre a la persona.
Y le dice, entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor? Mira los pies de los que han sepultado a tu marido, están a la puerta, te sacarán también a ti. Y al instante, ¿qué pasó? Expiró. ¿Por qué? Porque no hubo sinceridad. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, porque yo creo que con los ejemplos aprendemos un poquito más, ¿verdad? Capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Verso 13. Vamos a leer el verso 9 para que entendamos. Hechos 8, 9 dice, y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón creyó. Y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Mire, ese brujo, ese mago se convierte al Señor y se bautiza. Mire, convertido. No era que hizo como que se convirtió, no, se convirtió a Cristo. Pero vamos ahora al verso 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Mire, un alma convertida, pero no ministrada. Y ya quería hacer la obra de Dios. Creía que era el billete. Creía que las cosas se manejaban por dólares. Verso 19, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Por qué no era recto? Porque no había sido ministrado. Sigamos. Verso 22. Dice, por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad. No le estaba diciendo que se arrepintiera para que se convirtiera a Cristo, porque ya era cristiano. Pero hay cristianos mafiosos todavía, que necesitan arrepentirse de sus pecados, aunque ya tienen la vida eterna, aunque ya son salvos. Pero que aquí, mire, la palabra como que está poniendo una fotografía de muchos aquí. Verso 23. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. ¿Cuántos cristianos viven así hoy? En hiel de amargura y en iniquidad. Pero dice, aleluya, gloria a Dios, soy libre, soy salvo, yo voy a andar en las calles de oro con Jesús. Y usted sabe todos los coritos que se cantan, ¿no? ¿Qué necesitaba este hombre? Ministración. Pero mire la actitud. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no
me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. ¿No es eso ministración? Y hoy todavía el cristiano dice, yo no necesito administración. En Hechos capítulo 19. Dice el verso 20. No, perdón, el verso 19. Dice, y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. ¿Qué está hablando ahí? Que hay que destruir todas aquellas cosas que nos han atado al pasado. Si usted va a administración y rompe con situaciones en su vida espiritual, pero retiene las cosas materiales que lo atan todavía. Y espero que me esté entendiendo lo que estoy diciendo. Usted, por ejemplo, vivió un adulterio. Y usted va a la administración y rompe con ese estilo de vida de adulterio. Y tiene un anillo por ahí. Tiene una foto por ahí. ¿Qué tiene que hacer? Destruirlo. Porque si usted no destruye las cosas materiales que lo atan, usted realmente no ha roto con esas situaciones. Si usted tiene situaciones de pornografía y usted va a administración y dice, yo renuncio a la pornografía, pero sigue con esos canales y sigue con esa internet, de nada sirve. Preferible estar sin internet y sin cable y sin parabólica, pero ser libre. Si usted fue a renunciar a la borrachera, tire sus botellitas que tiene por ahí escondidas. No las deje con el pretexto de decir, es que yo las uso solo para cocinar. Sí, claro. Así se empieza. Todo lo que lo ata al pasado tiene que usted romper. Son pecados. Son pecados. Amén. Ahora en Hebreos. Capítulo 12. Verso 15. Dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gloria de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Una de las áreas más fuertes que el ser humano tiene son las raíces de amargura. Usted tiene que estar dispuesto a que esas raíces de amargura sean quitadas de su corazón. Vamos a los evangelios. No me puedo detener mucho por causa del tiempo, hermano. Ya estamos bastante avanzados. Capítulo 18 de Mateo.
Usted en la administración tiene que hacer lo que dice la palabra. Dice aquí en el verso 21, Mateo 18, 21, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí, que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces. 7. Verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. En la administración usted tiene que perdonar. Y perdonar es olvidar. En Dios no hay aquello de que yo perdono pero no olvido. Ese no es perdón. Usted perdonó y nunca más vuelve a tocar el tema. Usted olvidó. Si no, no hay perdón. Porque si a la vuelta de la esquina vuelve a sacar otra vez eso, entonces no lo enterró. Usted tiene que ir con un corazón dispuesto a perdonar. Porque si no perdona, no lo perdona Dios a usted. Y vamos a Lucas. Capítulo 10. Verso 30 dice: respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Y luego dice en el verso 33: pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. La administración no solamente es para ser libre de los pecados, sino es para ser sano de las heridas que hemos sufrido por los golpes de la vida, los golpes de los demás. Pero es necesario que dejemos que nos sanen las heridas, porque a veces no queremos ser sanados. A veces no nos dejamos sanar, no nos dejamos curar. Pero mire la docilidad de este hombre que estaba tirado. Se dejó echar aceite, se dejó echar vino y se dejó montar en la cabalgadura. Quiere decir que puso su voluntad a la disposición de aquel que lo estaba ministrando. Se dejó guiar. Él iba hacia donde lo guiaba el que lo iba ministrando. Usted no va a poder ver resultados en la administración si usted no se deja guiar por aquella persona que lo está ministrando. Si el que le ministra dice, no vaya por ahí, y usted dice, pero yo voy a ir. No se junte con fulano, y usted se sigue juntando. Si usted quiere ver resultados, usted tiene que ser dócil para ser guiado en la administración. ¿Se da cuenta por qué muchos no resulta la administración? Porque creen que la administración es irse a sentar en una oficina y que oren por uno, que lo liberen, que lo deschamuquen y ya uno puede seguir su vida como se le da la gana. No. Si usted va buscando esa clase de administración, mejor quédese sin ministrar. Ahora, en Santiago, vamos al libro de Santiago.
capítulo 5. Verso 14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. Fíjese que la administración es aún para lo físico, para la sanidad física. Pero óigame bien, ¿de quién es la responsabilidad buscar? ¿Del que ministra o del que va a ser ministrado? Porque aquí dice, si alguno está enfermo, ¿qué dice? Llame a los ancianos. ¿Y qué pasa? Y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Hay pecados que producen enfermedades. Y usted no va a ser sano hasta que no confiese esos pecados. Y hay enfermedades que vienen porque estamos en este cuerpo débil. No toda enfermedad es por causa de pecado. Hay enfermedades por descuidos, hay enfermedades por desgaste. Pero aún la sanidad es parte de la restauración que Dios tiene para nosotros. ¿Ha estado enfermo usted alguna vez? ¿Ya ha llamado a los ancianos? ¿Ha venido alguna vez y ha dicho, hermanos ancianos, oren por mí, por favor, estoy enfermo para que Dios me sane? ¿Quién tiene que buscar? ¿Quién tiene que buscar la administración? ¿Usted? Si usted es el interesado, usted es el necesitado, usted tiene que buscar. Si su casa se está quemando, ¿quién tiene la responsabilidad de llamar al 911? ¿O está esperando que el vecino llame por usted? Bueno, vamos a Juan. Evangelio de Juan. Capítulo 13. Verso 9 dice, Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Usted tiene que buscar la limpieza. Necesita la limpieza. Necesita la restauración. Necesita la liberación. Necesita la provisión de Dios. Está a su alcance, hermano. Si usted vive como vive es porque usted quiere vivir así. Pero Dios ha dejado esto a nuestro alcance. Entonces, luego que usted ha sido ministrado, viene una responsabilidad de parte suya de mantenerse limpio. Y tome en cuenta que siempre va a tener necesidad de que le estén lavando los pies. El lavar los pies representa administración también. ¿Y quién se los va a lavar? ¿Usted mismo? ¿Qué dice ahí? Unos a otros. Alguien más se lo tiene que lavar a usted. Usted no puede lavárselos. Ay, pero es que me van a ver las uñas encarnadas. Pues que se las miren y que se las arreglen. Los callos tan feos que tengo, pues que se los arreglen ahí. Aleluya. Y luego en Efesios, vamos al libro de Efesios.
capítulo 6. Es su responsabilidad de estar siempre armado. Dice el verso 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidas vuestras cinturas con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, esa es una vida de consagración, de entrega. Esa es la vida que usted y yo hemos sido llamados, hermano. No cuartiemos el evangelio, no le echemos agua a la leche. No se deje usted influenciar por el evangelio que otros predican o que otros viven. Hermano, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es esta palabra que nos va a juzgar. Es esta palabra la que nos va a llevar al nivel de vida que Dios ha decretado que debemos de vivir. Y con esto cierro la enseñanza. Yo sé que van a haber tal vez muchas dudas, lamentablemente por causa del tiempo. Ya no se va a poder, pero capítulo 4 del libro de Efesios, aquí que estamos. Verso 17. Yo quiero que lo leamos, esta porción, pero que la lea entendiendo lo que dice esta porción, hermano. Mire, esa es la palabra de Dios. Y ya con esto cerramos. Dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis, así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados con Él, conforme a la verdad que hay en Cristo Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que roba, no robe más, sino que más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio de Dios como
fragante aroma, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no sean apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas, porque es vergonzoso aún hablar de estas cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas que se hacen visibles, cuando son expuestas a la luz, pues todo se hace visible, es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos de haber tenido estos estudios importantes, estudios que necesitas tenerlos en tu corazón, en tu vida. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido que esta palabra quede sembrada en cada vida, en cada corazón. En la autoridad de Cristo, Señor, te pido misericordia sobre cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, abrir nuestros ojos y poder ver las glorias y las maravillas que tú tienes para nuestra vida. Que podamos, Señor, reconocer que somos vasos escogidos por ti. Vasos para llevar tu gloria, para llevar tu honra, para llevar tu poder, Señor, pero necesitamos ser libres, limpios. En el nombre de tu Hijo, Señor, te lo pedimos. Que la obra que tú has empezado en cada uno de nosotros se perfeccione. Que podamos ser realmente, Señor, no solamente ser oidores olvidadizos, que no seamos solamente cristianos que hablen grandezas, sino que realmente las podamos experimentar y podamos vivirlas. En el nombre de Cristo, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios.